Soy el doctor Jonathan Hart y me sumerjo en las profundidades de mi memoria atormentada para relatar la oscura odisea que viví junto a mi alumno, Lucas Ramírez. Todo comenzó con una tesis que, en su inocencia aparente, ocultaba secretos insondables y una ambición que desafiaba las leyes de la naturaleza. En mis manos, las páginas amarillentas de aquel documento se convirtieron en un pacto con lo desconocido, un pacto que sellaría nuestro destino con sangre y desesperación. A medida que avanzábamos en nuestra investigación, nos adentramos en un mundo prohibido, donde las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujaban y los susurros de lo sobrenatural nos rodeaban como un manto funesto. Cada paso nos acercaba más al abismo, mientras la promesa de renacimiento se transformaba en una maldición que amenazaba con devorar nuestras almas. Todo comenzó una noche oscura y silenciosa cuando me encontré solo en mi despacho universitario, rodeado por estantes repletos de libros antiguos y polvorientos. Mis ojos se posaron en la pila de papeles amarillentos que reposaban sobre mi escritorio, la tesis de mi alumno, Lucas Ramírez. Una sensación de intriga y temor se apoderó de mí mientras me preparaba para sumergirme en sus páginas, consciente de que estaba a punto de adentrarme en territorio desconocido y peligroso. Con manos temblorosas, abrí el documento y comencé a leer las palabras impresas en tinta desgastada. Desde las primeras líneas, supe que esta no era una tesis ordinaria. Lucas había desenterrado conocimientos olvidados y métodos prohibidos para explorar los límites entre la vida y la muerte, desafiando las normas éticas y científicas establecidas. Las horas pasaron volando, mientras me sumergía en las teorías oscuras y los rituales ancestrales que Lucas había recopilado. Cada página era como un portal hacia lo desconocido, hacia un reino de secretos ocultos y poderes sobrenaturales que no deberían ser perturbados por la mente humana. A medida que avanzaba en mi lectura, una inquietante sensación de inquietud se apoderaba de mí. ¿Qué oscuros secretos yacían entre estas líneas? ¿Qué consecuencias traería desentrañar los misterios de la vida y la muerte? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpeteo en la puerta. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me levanté de mi silla y me acerqué cautelosamente a la entrada. Al abrir la puerta, me encontré con Lucas parado en el umbral, su mirada intensa y decidida. «Doctor Hart, espero no estar interrumpiendo», dijo Lucas con una sonrisa nerviosa. «No, por supuesto que no», respondí, tratando de ocultar mi turbación. «¿En qué puedo ayudarte, Lucas?» Lucas entró en mi despacho y se acercó al escritorio donde descansaba su tesis. Sus ojos brillaban con emoción contenida mientras hablaba sobre sus descubrimientos y teorías, sin percatarse del temor que me consumía por dentro. A medida que Lucas hablaba, me di cuenta de que estaba demasiado involucrado en su investigación, cegado por la ambición y la sed de conocimiento. ¿Qué consecuencias traería su obsesión por desafiar a la misma muerte? Con una mezcla de fascinación y temor, continué escuchando mientras Lucas compartía sus planes para llevar a cabo un experimento prohibido, un experimento que desafiaría las leyes de la naturaleza y pondría en peligro nuestras almas inquietas. Al despedirse, Lucas me dejó con la tesis en mis manos, instándome a seguir explorando sus páginas y unirme a él en su búsqueda de la verdad oculta. Pero mientras observaba el documento frente a mí, una sensación de malestar se apoderó de mí, como si estuviera al borde de un abismo del que no había retorno. Al siguiente día, la oscuridad de la noche envolvía la universidad cuando regresé a mi despacho, llevando conmigo la tesis de Lucas Ramírez como un peso en mi conciencia. Las palabras impresas en sus páginas seguían resonando en mi mente,
como un eco siniestro de conocimientos prohibidos y poderes ocultos que se extendían más allá de mi comprensión. Me senté frente al escritorio, iluminado solo por la tenue luz de la lámpara, y abrí el documento una vez más. Cada palabra parecía contener una promesa tentadora y una advertencia ominosa al mismo tiempo, como si estuviera a punto de desatar fuerzas que nunca debieron ser despertadas. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta, y esta vez, la intrusión me llenó de un presentimiento aún más oscuro. Al abrir la puerta, me encontré con Lucas de pie en el umbral, su mirada ardiente y determinada como nunca antes. «Dr. Hart, necesito hablar con usted», dijo Lucas, su voz resonando en la quietud de la noche. «Por supuesto, Lucas. Adelante», respondí, tratando de ocultar mi inquietud mientras lo dejaba entrar en mi despacho. Lucas se sentó frente a mí, con una expresión seria en su rostro, como si estuviera a punto de revelar un secreto que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Y en ese momento supe que lo que estaba por venir no sería algo que pudiera deshacerse con facilidad. «Dr. Hart, he estado pensando mucho en mi investigación y en lo que podría significar para el mundo», comenzó Lucas, su voz cargada de emoción contenida. «Creo que estamos en el umbral de un descubrimiento revolucionario, uno que podría cambiar la forma en que entendemos la vida y la muerte». Mis ojos se encontraron con los suyos, llenos de una determinación feroz que me hizo temblar por dentro. Sabía lo que Lucas estaba insinuando, lo que estaba proponiendo, y no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda ante la magnitud de sus palabras. «¿Qué estás sugiriendo, Lucas?», pregunté, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. «Estoy hablando de realizar un experimento, Dr. Hart», dijo en un tono conspirador. «Un experimento para desafiar a la muerte misma, para traer de vuelta a los muertos y demostrar que la vida es más que una mera ilusión». Mis manos temblaban mientras contemplaba las palabras de Lucas, una mezcla de asombro y temor girando en mi interior. Sabía lo que estaba proponiendo era peligroso, era imprudente, pero también era irresistible en su audacia y en su promesa de conocimiento más allá de los límites de lo posible. Y así, en ese momento de debilidad y desesperación, sellamos nuestro pacto con un apretón de manos, prometiendo llevar a cabo un experimento que desafiaría las leyes de la naturaleza y cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad cuando nos adentramos en el laboratorio clandestino que habíamos preparado para nuestro experimento. Lucas y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras nos enfrentábamos al desafío que nos habíamos propuesto, conscientes de que estábamos a punto de traspasar los límites entre la vida y la muerte. El laboratorio estaba iluminado solo por la débil luz de las velas, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes. Nos movimos con cuidado entre los instrumentos y equipo, cada uno con su mente llena de pensamientos oscuros y expectativas sombrías. Lucas se acercó al altar que habíamos preparado en el centro del laboratorio, donde reposaba el cuerpo frío y rígido de un cadáver. Su expresión era una mezcla de excitación y nerviosismo mientras comenzaba a recitar antiguas palabras en un idioma olvidado, palabras que resonaban en el aire como un susurro siniestro. Mis manos temblaban mientras observaba el ritual, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba de electricidad estática y la sensación de que algo antiguo y poderoso estaba despertando en las sombras. Seguí los movimientos de Lucas con la respiración entrecortada, sin atreverme a desviar la mirada del espectáculo macabro que se desarrollaba frente a mis ojos. El tiempo parecía detenerse mientras Lucas continuaba con el ritual, sus palabras llenando el laboratorio con una energía ominosa y un aura de anticipación. Cada vez que sus labios se movían,
Podía sentir el peso de la oscuridad sobre mis hombros, presionándome hacia abajo con una fuerza implacable. Y entonces, en un instante que pareció durar una eternidad, algo cambió en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba con horror cómo el cuerpo inerte en el altar comenzaba a moverse, sus miembros retorciéndose con una vida artificial que desafiaba toda lógica y razón. El corazón latía con fuerza en mi pecho mientras contemplaba el resultado de nuestro experimento prohibido, consciente de que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. Lucas y yo intercambiamos miradas cargadas de asombro y temor, sabiendo que habíamos desencadenado fuerzas que no podríamos controlar. Y así, en ese momento de revelación y horror, nos dimos cuenta de que habíamos abierto una puerta que nunca debió ser abierta, liberando a una oscuridad que amenazaría con devorarnos a ambos. Con el corazón lleno de miedo, nos preparamos para enfrentar las consecuencias de nuestro acto imprudente, sabiendo que el precio de desafiar a la muerte sería más alto de lo que jamás habíamos imaginado. El laboratorio estaba envuelto en un silencio sepulcral después de nuestro experimento, mientras observábamos con asombro y temor el resultado de nuestras acciones imprudentes. El cadáver que habíamos intentado resucitar yacía retorcido y agitado en el altar, como si estuviera luchando por liberarse de las cadenas de la muerte que lo habían mantenido en su frío abrazo. Mis manos temblaban mientras contemplaba la escena, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, con una presencia ominosa que parecía estar al acecho en las sombras. Lucas y yo intercambiamos miradas cargadas de inquietud, conscientes de que habíamos desencadenado fuerzas que no podíamos controlar y cuyas consecuencias serían más terribles de lo que jamás habíamos imaginado. El cadáver seguía retorciéndose con una vida artificial que desafiaba toda lógica y razón. Sus ojos sin vida ahora brillaban con una luz maligna que parecía penetrar en lo más profundo de mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba la aberración que habíamos creado, sabiendo que habíamos desafiado a la muerte misma y que ahora estábamos destinados a enfrentar las consecuencias de nuestro acto imprudente. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Con un estallido siniestro, el cadáver se levantó del altar, su cuerpo retorcido y grotesco, mientras avanzaba hacia nosotros con una determinación implacable. Un grito se quedó atrapado en mi garganta mientras observaba con horror cómo la criatura que habíamos creado se abalanzaba hacia nosotros, sus garras extendidas en un gesto de violencia pura. Instintivamente, retrocedí ante el avance de la criatura, mi mente llenándose de pánico mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo habíamos desencadenado una oscuridad que amenazaba con devorarnos a ambos? Lucas y yo nos miramos el uno al otro, nuestros rostros pálidos y llenos de terror, mientras nos enfrentábamos a la criatura que habíamos creado. Con el corazón lleno de miedo, nos dimos cuenta de que habíamos ido demasiado lejos, que habíamos desafiado a fuerzas que nunca debieron ser perturbadas y que ahora estábamos destinados a pagar el precio de nuestra imprudencia. La criatura se abalanzó hacia nosotros con una ferocidad indomable, su aliento pestilente llenando el aire mientras se acercaba más y más. Con un grito de terror, corrí hacia la puerta del laboratorio, Lucas a mi lado, mientras luchábamos por escapar de la criatura que habíamos liberado. Pero la oscuridad seguía cerrándose a nuestro alrededor, envolviéndonos en su abrazo frío e implacable mientras nos enfrentábamos al horror que habíamos desatado. Y en ese momento de desesperación y terror, supe que nuestras vidas ya no nos pertenecían, que estábamos condenados a vagar por la oscuridad para siempre, atrapados en un ciclo interminable de muerte y renacimiento que nos consumiría a ambos. El laboratorio
resonaba con los ecos del caos mientras Lucas y yo nos enfrentábamos al horror que habíamos desatado. La criatura, una aberración retorcida de lo que una vez fue un cadáver inerte, se abalanzó hacia nosotros con una ferocidad indomable, sus garras extendidas y su aliento pestilente llenando el aire con un hedor nauseabundo. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, corrí hacia la puerta del laboratorio. Lucas a mi lado, mientras luchábamos por escapar de la criatura que habíamos liberado. La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, envolviéndonos en su abrazo frío y despiadado, mientras luchábamos por encontrar una salida de este infierno que habíamos creado. El sonido de nuestros pasos resonaba en el aire mientras corríamos por los pasillos oscuros y retorcidos de la universidad. El eco de la criatura siguiéndonos de cerca mientras nos persiguió con una determinación implacable. Cada sombra parecía ocultar una nueva amenaza, cada esquina un nuevo peligro que nos acechaba en la oscuridad. Mis piernas ardían con el esfuerzo mientras corría, el miedo y la adrenalina bombeando a través de mis venas mientras luchaba por mantener el paso con Lucas. Sabía que no podíamos dejar que la criatura nos alcanzara, que teníamos que encontrar una manera de escapar de este infierno viviente antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, llegamos a la puerta de emergencia, la luz de la luna brillando pálidamente más allá, mientras nos llamaba con una promesa de salvación. Con un grito de alivio, corrí hacia la salida, Lucas a mi lado, mientras nos apresurábamos a poner fin a esta pesadilla una vez por todas. Pero justo cuando estábamos a punto de alcanzar la seguridad de la noche, la criatura emergió de las sombras, su figura retorcida y grotesca bloqueando nuestro camino hacia la libertad. Con el corazón lleno de pánico, me detuve en seco, mis ojos llenos de terror, mientras me enfrentaba al horror que habíamos desencadenado. Lucas y yo intercambiamos miradas cargadas de desesperación, sabiendo que estábamos atrapados en una lucha desesperada por nuestras vidas. Con el corazón lleno de determinación, nos preparamos para enfrentar a la criatura una vez más, sabiendo que esta vez no había escapatoria, que estábamos destinados a caer ante el horror que habíamos desatado. Y así, en un momento de desesperación y sacrificio, nos enfrentamos a la criatura con valentía, nuestras vidas sacrificadas en el altar del conocimiento prohibido y la ambición desenfrenada. Y mientras la oscuridad nos envolvía en su abrazo frío y eterno, supe que nuestro destino estaba sellado, que éramos los arquitectos de nuestra propia destrucción, condenados a vagar por la eternidad en las sombras de la noche, atrapados en un ciclo interminable de muerte y renacimiento que nos consumiría a ambos.